NER funciona para un ion. Si yo tengo una membrana celular y la vuelvo permeable a un solo ion, esta célula estará en equilibrio, porque está en equilibrio, pero también, aparte de estar en equilibrio, la célula también, el ion logró, su objetivo es estar en equilibrio y la célula estaría estable. Pero aquí estamos hablando de un solo ion. La ecuación de Goldman, Hodgkin y Cass, que es la que ¿dónde quedó? Denme un segundo. Aquí. Nos dice que no, pues la célula realmente no se comporta así. La célula es permeable a muchos iones, ¿sí? Unos están más concentrados en el líquido extracelular. Ya empecé. Denme un segundo, hijos. Un segundito nomás. Sí, está bien, profe. No sé por qué últimamente traigo una alergia horrible y a esta hora me da. Toda la mañana hablo, toda la tarde hablo y ahorita me pongo así muy tranquilo, hasta me sirvo algo para estar tomando y empieza la tos. Bueno, espero que ya no se repita. Decíamos que la membrana celular es permeable a varios iones, no nomás a un ion. Hay iones que están fuera de la célula más concentrados y hay iones que están más concentrados adentro de la célula. Entonces, la ecuación de Goldman, Hodgkin y Cass nos dice que hay que ponderar. Decíamos que ponderar es lo siguiente. Si ustedes tienen un negocio, no sé si lo vimos la clase pasada, pero pues lo vamos a explicar lo que es un promedio ponderado. Si ustedes tienen un negocio, se juntan varios de ustedes y alguno de ustedes pone el 80% del capital, otro pone el 15% y otro el 5%. A la hora de repartir ganancias, cada quien va a obtener sus ganancias en base de lo que puso para el negocio. Eso es ponderar. Aquí en la membrana celular pasa lo mismo. La membrana celular es permeable, pero por medio de una ecuación que no vamos a explicar, sabemos que el 90% de la permeabilidad de la membrana siempre va a ser para el potasio. Un 8% de la permeabilidad de la membrana va a ser para el sodio. Y menos de un 2% de la permeabilidad de la membrana es para otros iones. Otros iones. Ok. Entonces aquí estamos viendo cómo la célula es selectiva y si nosotros vemos el 90% es permeable al potasio. Bueno, entonces ahí cómo está eso de ponderar. Bueno, pongamos un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo mi membrana celular y vamos a poner un ejemplo, aquí está mi membrana celular y yo digo que el potencial de membrana en reposo de esa membrana es de menos 70 milivolts. Y en los ejemplos que habíamos visto la clase pasada, decíamos que cuando usamos la ecuación de NER, pusimos ahí unos ejemplos así imaginarios y decíamos que el potencial de membrana en reposo para esa célula que solo era permeable al potasio, al final daba menos 60 milivolts. No sé si lo recuerden. Y luego poníamos el ejemplo del sodio, que nos daba más 50 milivolts. Es potasio. Sodio. Y luego teníamos el ejemplo de lo que viene siendo el calcio y nos da un potencial de membrana en reposo de más 120 milivolts. Teníamos para acá el cloro, que nos da un potencial de membrana en reposo de menos 120 milivolts. Bueno, si ustedes observan ahí, vean que el potencial de membrana en reposo es de menos 70 milivolts. Hablando de ponderar, bueno, si se fijan, el potencial de membrana en reposo está más tiradito hacia el lado del potasio, y eso sería lógico, eso es bueno, porque entonces estoy cumpliendo lo que estoy diciendo o que voy a explicar la ecuación de Goldman, Hodgkin y Cass, de que la permeabilidad, esta ecuación dice que la permeabilidad de la célula es un 90% al potasio. Entonces, en este caso, bueno, estamos cumpliendo esto, ya que el potasio es quien está dirigiendo más bien el potencial de membrana en reposo, que es de menos 70 milivolts. Tendríamos un problema si fuera más 50 milivolts,
tendríamos un problema si fuera más 120 milivolts o menos 120 milivolts. Si yo tengo una célula, decía yo, que yo no puedo ser aquí, en este extremo de la célula, si lo mido, no puedo ser menos 60 milivolts. Y por acá no puedo ser más 120 milivolts, si fuera el calcio. Y acá no puedo ser más 50 milivolts, si fuera el sodio. O acá, en caso del cloro, no podría ser menos 120 milivolts. El agua no ofrece una resistencia. Si yo mido aquí el potencial de membrana, el reposo es el mismo en cualquier parte de la célula, ¿verdad? El 90% de ese potencial de membrana en reposo va a estar tiradito o cargadito hacia el lado del potasio porque la participación del potasio en la permeabilidad de la membrana es de un 90%. Y aquí lo estamos demostrando. Entonces, aquí lo que decíamos es que esta célula imaginaria está estable. Pero si se fijan, ninguno de los iones que están aquí, ninguno de estos iones logró el equilibrio como en la ecuación de Nernst. En la ecuación de Nernst, como era permeable un solo ion, la célula estaba estable y había equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que entra es lo mismo que sale para ese ion. Aquí no, aquí hay un movimiento constante de iones hacia afuera, hacia adentro. Igual, lo mismo que entra es lo mismo que sale, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí lo que quiero que entiendan es que la célula está estable, pero ningún ion está en equilibrio. ¿Cuál es el que está más en equilibrio, pero no está en equilibrio? El potencial de membrana para el potasio. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Goldman, Hodgkin y Cass, lo que nos dice que es una ecuación ponderada, donde se tiene en cuenta la participación de cada ion en base a cuánto es permeable esta membrana. ¿A quiénes? Pues a los diferentes iones. Y lo que yo había explicado, la permeabilidad de reposo de la membrana para cada célula, el 90% sería para el potasio, el 8% para el sodio y menos de un 2% para otros iones. Bueno, entonces aquí el siguiente tema que vamos a ver es el potencial de membrana, potencial de acción. Hay que entender primero el potencial de membrana en reposo. Entonces aquí, fíjense bien, vamos a eliminar este 2% para explicar, vamos a eliminarlo y vamos a poner que el 90% de la célula es permeable al potasio y que un 10% es permeable al sodio. Imagínense la célula. Aquí tenemos nuestra célula. Ahí está. Yo tengo más concentrado el potasio adentro y menos afuera. Yo tengo más concentrado el sodio afuera que adentro. Okay. Y yo en teoría digo que esta célula tiene un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivolts. Si yo mido adentro de la célula, va a medir 70 milivolts. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues el sodio que está más concentrado afuera, por canales de concentración, por canales proteicos que para el sodio, va a estar entrando. Pero yo tengo que mantenerme menos 70, que es mi potencial de membrana en reposo. Si yo nomás dejo que entre sodio, aquí el potencial se va a hacer menos negativo. Entonces tengo canales de sodio que está permitiendo entrar el sodio y el potasio tiene unos canales, de esos que ya habíamos hablado, pues estos canales se llaman canales, déjenme a ver si lo puedo anotar aquí, canales de fuga de potasio. Y está fugando potasio. Y ahí está fugando mucho potasio. ¿Ok? Lo que entra de sodio de este lado, si así lo quieren ver, de este lado se compensa con la salida de iones positivos. Pero el chiste es que se mantenga siempre mi célula en menos 90. Entonces, para el potencial de membrana en reposo, yo tengo dos participantes. Uno serían los canales de fuga de potasio y el otro, que ahorita voy a mencionar, sería aquí, a través de la membrana, algo que ya vimos. La bomba de sodio, potasio, ATPasa. ATPasa. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta bomba
saca 3 iones sodio, y de estos que fugaron, para restablecer las concentraciones como deben de estar a ambos lados de la membrana, constantemente está metiendo 2 potasios. Y esto es un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque siempre va a estar entrando sodio porque recupero la concentración afuera, o eso intento, y siempre va a estar jugando potasio, entonces la bomba tiene que estar trabajando. Y mientras esto esté funcionando dinámicamente, voy a mantener mis menos 70 milivolts. ¿Sí se entiende, hijos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven una membrana, una célula, aquí pueden ver canales de sodio, y por acá pueden ver una purpurina, y por acá pueden ver una proteína transportadora, y por acá pueden ver una bomba de sodio, potasio, ATPasa, trabajando, pero todo está trabajando al mismo tiempo para mantener, bueno, ahorita estamos ejemplificando esto, pero la célula tiene movimientos constantes de entrada y salida de iones, agua y otros elementos, pero estos todos mantienen el equilibrio, el potencial de membrana en reposo. Cuando yo estimulo la célula, este potencial se va a hacer menos negativo y se llama un potencial de acción. Un potencial de acción es un cambio súbito de un potencial de membrana en reposo. Punto. ¿Ok? Entonces, esto nos dice la ecuación de Hodgkin, Goldman-Hodgkin y Cass. Y aquí, el trabalenguas que explicaba. Aquí en esta ecuación déjenme ver aquí, de Goldman-Hodgkin y Cass, decíamos, aquí está entrando sodio, aquí está saliendo potasio por los canales de fuga. Esta célula tiene menos 70 milivolts. Decíamos que mi célula está estable. Hasta ahí se cumple. Pero ninguna de estos dos iones está en equilibrio. No hay un equilibrio, no hay equilibrio de iones. Pero mantengo mi potencial de membrana en reposo. Entonces, es una ecuación. Esto lo vimos, perdón. Lo puse en la diapositiva pasada, no está regresando. Un estado estable es el interior de la célula. En el interior de la célula, estos menos 70 milivolts que estamos viendo aquí, un estado estable en el interior de la célula no indica que la célula esté en equilibrio para cada ion. Está estable, pero ningún ion logró su objetivo. Si cada ion lograría su objetivo, no sé, como hemos seguido el ejemplo, el potencial de membrana de reposo, si fuera en equilibrio para el potasio, pues sería de menos 60 milivolts. Si fuera en equilibrio para el sodio, sería de más 50 milivolts. Pero no, la célula está estable. Esto quiere decir que ningún ion está en equilibrio. O sea, ningún ion cumple con la ecuación de Nernst, la que poníamos una membrana experimental donde solo era permeable un solo ion. Pero la célula está estable. Un estado estable no indica que esté el ion en equilibrio. Pero un ion que está en equilibrio sí está en un estado estable, como sería el ejemplo de la ecuación de Nernst, ¿verdad? Pero no todo estado estable, ojo, como la que estamos viendo en la ecuación de Goldman-Hodgkin y Cass, indica equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. En la ecuación de Nernst había un estado estable y habría equilibrio para cada ion, porque la membrana nomás era permeable ese ion. Aquí, como la permeabilidad es para varios iones, que es realmente como se comporta la membrana celular, la célula nomás está en equilibrio, pero los iones, perdón, la célula está en estado estable, pero los iones, ninguno está en equilibrio. Y aquí al final podemos ver que el potencial de membrana de reposo, lo que habíamos dicho. Aquí ponen el ejemplo 60 milivolts, pónganle menos 70, que es lo que hemos estado manejando nosotros. Bueno, dice que son dos participantes en este potencial de membrana de reposo para mantenerlo, ¿verdad? Una es la mayoría, dice aquí en esta diapositiva, que el 90% de ese potencial de membrana de reposo, son menos 70 milivolts, lo debemos explicar a la salida de potasio por los canales de fuga, y que solo un 10% se debe a la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto dice el libro, pero realmente el mismo libro corrige, ¿ya? Y dice, indirectamente, el responsable de todo este potencial de acción es la bomba sodio-potasio. ¿Por qué? Porque la bomba sodio-potasio, al sacar 3 iones de sodio del interior de la célula,
y meter 2 potasios, ¿qué es lo que está pasando? Es el responsable de volver a tener adentro más abundante el potasio dentro de la célula y el sodio afuera. Y los canales de fuga y potasio siguen trabajando, sacando potasio, y los canales de sodio siguen trabajando metiendo sodio, ¿eh? Y se mantiene en equilibrio los menos 70 milivolts. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, el único responsable es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, déjenme ver qué viene aquí. A lo mejor estas son palabras más, palabras menos, pero es lo mismo. Bueno, aquí, nada más, fíjense bien. Adentro de las células son menos 70 milivolts, o el valor que quieran darle ustedes. La permeabilidad del potasio, cuando sale por los canales de fuga. La bomba de sodio y un tercer factor que vamos a ver más adelante, aniones indifusibles. Aquí adentro hay aminoácidos y hay otras sustancias que no pueden atravesar la membrana con carga negativa. Por eso el interior siempre va a tener un valor negativo en el potencial de membrana en reposo. Aquí nos dice esta diapositiva que, bueno, se adelanta mucho. Una fibra nerviosa grande, su potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivolts. ¿Ok? Y la célula está en reposo, no está excitada. Si esta célula se excita hablando de esta fibra nerviosa, entonces tendremos un impulso nervioso. ¿Ok? Esto es lo que acabamos de explicar. Vean aquí, la misma permeabilidad al potasio le sirve para reingresar a la célula y mantener el potencial de membrana en reposo. Aquí lo que explica este gráfico, que ya lo explicamos para que no se pierdan cuando estudian, vean cómo aquí dice menos 86 milivolts. Nosotros usamos un ejemplo donde decíamos menos 70 milivolts. Este ejemplo utiliza una célula nerviosa con un valor real de menos 90 milivolts. Es el valor real. Ok, nos dice, vean aquí, hay un canal de, aquí tenemos la fibra nerviosa, más positivo el exterior, más negativo en el interior. La permeabilidad de la membrana al potasio es 100 veces mayor a la permeabilidad del sodio, 35:1. Es más fácil que salga potasio por los canales de fuga de potasio que entre sodio. Va a haber canales de sodio, pero va a entrar en menor cantidad. Entonces, esto permite que siempre, aunque entren en cargas positivas, fuguen más. Y esto es dinámico para mantener el valor interior negativo, pero nos dice que 86 de los 90 milivolts, de los menos 90 milivolts de este potencial de membrana en reposo, 86 le corresponden ¿a quién? 86 le corresponden a los canales de fuga. Me voy a regresar. O sea, el 90%. De ahí sale el 86. Si 90 es el valor total del potencial de membrana en reposo, bueno, pues el 90% le corresponde de ese potencial a los canales de fuga y solo un 4% sería explicado de esos menos 90 milivolts por los canales de fuga, perdón, por la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero realmente todo se explica por lo que habíamos dicho. La bomba sodio-potasio ATPasa es la que vuelve a mantener las concentraciones a ambos lados de la membrana, del sodio en el exterior y del potasio en el interior. Pero aquí el ejemplo desglosa y dice, bueno, esos menos 90 milivolts, menos 86 milivolts, se deben a los canales de fuga. Y 4 milivolts se deben a la bomba de sodio y potasio, pero realmente al final, en el fondo, el que está explicando el potencial de membrana en reposo es el trabajo de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Ok? Aquí están canales de fuga, menos 86. Bomba de sodio, potasio, ATPasa, menos 4. Menos 90. Del ejemplo que nosotros manejamos de menos 70 milivolts, pues nomás saquen el 90% de los menos 70, lo ponen aquí en los canales de fuga y el resto de la bomba de sodio, potasio. Pero al final, quien es el responsable de ese potencial de membrana en reposo es la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien.
Perfecto. Vamos aquí concluye esta unidad. Aquí concluye esta unidad. Obvio que esta unidad ya no es de este tema del examen que vamos a ver. El examen que vamos a ver es hasta la unidad pasada. O hasta donde marca las preguntas, que de hecho marca toda la unidad pasada. Vamos a iniciar el siguiente tema, que si ya vimos potencial de membrana en reposo, ahora vamos a ver el potencial de acción. Y este potencial de acción, aquí lo podemos ver, que me comparto la pantalla. Vean cómo tengo una neurona, la célula nerviosa. Como rayito significa que esta célula fue estimulada. El potencial de membrana en reposo de esta célula cambió y se genera un potencial de acción que se transmite a través de toda la fibra nerviosa. Toda la fibra nerviosa viaja y luego llega aquí estas terminaciones sinápticas que están encima de una fibra muscular, liberan un neurotransmisor. Ese neurotransmisor se une a la membrana de la fibra muscular. En la fibra muscular esta unión hace que se abran canales ahí, que vamos a explicar más adelante, y esta célula que tenía también un valor en reposo empieza a ser excitada y la respuesta es una contracción muscular. Entonces vean como todas las señales nerviosas son potenciales de acción y se van a desplazar a lo largo de toda la fibra muscular. Decíamos que son ejemplos de retroalimentación positiva, porque aquí lo que nos interesa es que se genere todo el impulso nervioso, no que corte a la mitad. ¿Cuál es la definición de potencial de acción? Bueno, es un cambio súbito de potencial de membrana en reposo. Punto. ¿Sí? Hay un estímulo. Y claro, estos cambios de potencial de membrana en reposo son rápidos. Claro que también dependen de la célula que voy a estimular. Aquí podemos ver una figura donde tengo este gráfico que me adelantaba y se los hacía así muy, muy rústico, pero vean, aquí ya está bien. Vean cómo tengo yo aquí marcados los milivolts y acá los milisegundos. La célula está en reposo. Aquí pone otra vez el ejemplo de una fibra nerviosa mielinizada de gran calibre, donde podemos ver que la célula aquí está en reposo. Aquí la célula no ha sufrido ningún cambio súbito de potencial, no ha sufrido ningún estímulo. Cuando la célula es estimulada, entonces empieza a haber un cambio en el interior de ahí, se hace menos negativa, que aquí lo registramos. Vean, menos 70, menos 60, menos 50, hasta llegar al 0, y si es un estímulo muy fuerte, volverse positivo. Pero no todas las células superan el 0. Se hace un potencial de acción, a lo mejor por abajo el 0 y luego regresa. Pero lo que se tiene que entender es que es menos negativo, ¿ok? Es un cambio súbito de potencial de membrana en reposo. Entonces, cuando la célula en ese momento se estimula, estamos hablando que esa célula se está despolarizando, términos que ya manejamos. Si se está despolarizando, que se está haciendo menos negativo, no sé, en este ejemplo llega a más 35, bueno, yo tengo aquí un gráfico, pongo a mi célula en menos 90 milivolts, entonces mi célula se vuelve menos negativo hasta llegar a más 35 milivolts. Estoy diciendo que en este momento, si mi célula menos negativa, se despolarizó. ¿Cuál era su polaridad normal? Esta es su polaridad normal. ¿Ok? Cuando esta célula llega aquí a la parte más alta del gráfico, en ese momento, como aquí dice que está sobreexcitado porque superó el 0, ¿verdad? Hay células que se sobreexcitan cuando superan el 0. ¿Ok? Y lo que tiene que haber enseguida, tiene que haber una repolarización. Cuando la célula regresa a su potencial de membrana de reposo, estamos hablando que se repolarizó. Hay veces que la célula se puede, ¿qué decíamos? Hiperpolarizar, hacerse más negativo de lo normal. Entonces aquí el gráfico puede bajar así poquito y luego ya recuperarse. Se repolarizó ahí y recuperó su polaridad. ¿Me explico hasta ahí, hijos?
Sí, maestro. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Aquí estamos desglosando este gráfico, pero vean el tiempo que transcurre desde que la célula está en reposo, se despolariza y se repolariza. ¿Sí? En este ejemplo son 0.3 milisegundos, ¿verdad? Pero realmente la despolarización, menos de 1 milisegundo o 1 milisegundo. Vean bien. Entonces, ya empezamos mal. Más canales, más canales. Ok, fíjense bien, aquí ya hay más canales. Vamos a explicar el gráfico y luego seguimos adentrándonos en la presentación. Fíjense bien, aquí tengo mi bicapa lipídica, aquí tengo un canal que tiene compuertas y si tiene compuertas está activado por voltaje, no es una activación química. Y luego acá abajo tengo otro canal que también es un canal proteico, que tiene un poro, que tiene selectividad, como lo que ya hemos dicho, y también tiene una compuerta. Y si tiene compuerta, quiere decir que está activado por voltaje. Si somos observadores, vemos que aquí ahora hay un canal de sodio que tiene dos compuertas, una que ve hacia el líquido extracelular y una que ve hacia el líquido intercelular. En este primer esquema vemos que ambas compuertas tienen un nombre. La que ve al líquido extracelular se llama compuerta de activación. La que había el líquido intracelular se llama compuerta de inactivación. Posteriormente podemos ver en el gráfico que la compuerta de activación sufre un cambio conformacional y se abre hacia el líquido extracelular. Y en el tercer gráfico vemos que ahora la compuerta que ve hacia el líquido intracelular sufre un cambio conformacional, se cierra y la que ve al líquido extracelular queda abierta. Bueno, la que ve al líquido extracelular se llama compuerta de activación. La que ve al líquido intracelular se llama compuerta de inactivación. Y aquí maneja algo que ahorita vamos a explicar. Aquí está el filtro de selectividad para el sodio. Y acá abajo vemos otra compuerta. Esta compuerta, si nosotros somos observadores, otro canal proteico, vemos que nomás tiene una compuerta y que esa compuerta nomás ve hacia el líquido intracelular, que primero está cerrada y luego se abre. Entonces, de entrada, aquí podemos ver que cada canal tiene unas características funcionales específicas que lo vuelve selectivo para cada ion. Denme un segundo, un segundito. ¿Dónde está? Ahorita, denme un minutito, me voy a ocupar un ratito, denme un segundo. ¿Me escucha? Sí. Sí. Miren, se desconectó. Cada vez que pongo en pausa estos audífonos se desconectan. Los voy a desconectar y conectar y me dicen otra si los oyen o no los oyen. No, me escuchan, no me escuchan, para ver si los oigo aquí en los audífonos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok.
Fíjense bien, estamos con la clase. Es que no sé si ya compartí pantalla. No. Ok, ahí está. No tienen que perderse en lo que estamos explicando porque ya sabemos que hay canales activados por voltaje, que son los que tienen compuertas. Aquí estamos viendo ejemplo. Ya sabemos que también hay canales proteicos que son nomás poros, ¿verdad? Abiertos. Ya sabemos que hay canales que cambian la configuración interna y permiten el paso de las proteínas o otras moléculas. Bueno, ahorita estamos viendo un canal activado por voltaje, que uno es selectivo para el potasio y otro es selectivo para el sodio. Vean cómo aquí maneja unos valores, dice menos 90 en reposo, activado de menos 90 más 35, inactivado. Estamos hablando del ejemplo de los canales de sodio. Y el potasio también. Ahorita vamos a entender esto. Ahorita lo que hay que entender es que tienen dos compuertas, el de sodio, una de activación, que ve el líquido extracelular, y una hacia el líquido intracelular. ¿Qué más vemos en este dibujo? O en este esquema, que estos canales cambian según el voltaje que tengamos ahí. Unos abren y otros cierran. Vean cómo en el caso ahora del potasio, que ve hacia el líquido intracelular, está cerrado y luego abre. Ahorita vamos a regresar a ese gráfico, pero estamos ahorita viendo ya las características de los canales y podemos entender ahorita muy fácil esto. Fíjense bien, vámonos a otro gráfico. Aquí está. Este es mi potencial de acción. Sigo hablando de mi célula nerviosa mielínica de menos 90 milivolts. Vean cómo mi célula está con un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivolts. Mi célula es excitada, se sobreexcita, supera el 0 y llega a más 35. En este momento mi célula se despolarizó. Posteriormente mi célula se recupera y empieza la repolarización hasta aquí se sobreexcita a lo mejor ligeramente, ¿verdad? Y vuelve al potencial de membrana en reposo. Lo que estamos viendo aquí son las fases del potencial de acción. El potencial de acción, que es un cambio súbito en potencial de membrana en reposo, tiene tres fases y aquí se representan por los tres colores que en el gráfico están. Tenemos primero la fase número 1, acá está, perdón, está al revés, la fase de reposo. Más positivo el exterior, más negativo el interior. Esta célula se excita y ¿qué pasa? Se vuelve menos negativo el interior porque está entrando muchas cargas positivas, está entrando mucho sodio y entonces empieza a tener una despolarización. Entonces en esa fase de despolarización, ¿qué es lo que tengo? Entrada de sodio. Estamos en fase de despolarización. En la fase de reposo, más positivo el exterior que el interior. ¿Qué está trabajando aquí para que yo tenga esta fase de reposo? Pues están trabajando los canales de sodio, ¿verdad? Tratando de meter sodio, los canales de fuga de potasio, sacando potasio, y luego la bomba sodio y potasio, tajando 3 sodios y metiendo 2 potasios. Ahí está. Todo esto tratando de mantener la célula en menos 90 milivolts. Esta célula se excita y claro, esto me mantiene el exterior más positivo y el interior más negativo. Estoy en la fase de reposo. Cuando la célula es excitada, entonces ya estoy en la fase 2 del potencial de acción, que es la fase de despolarización. Empieza a entrar sodio a la célula. Entonces esta célula se vuelve cada vez menos negativa. En este ejemplo, la célula se sobreexcita, supera el 0, llega a más 35 milivolts y en este momento algo pasa en la cumbre que te voy a explicar, pero lo que se ve en la tercera fase es la fase de repolarización. Ahora, para mantener la repolarización, ¿qué pasa? Se abren canales de fuga de potasio de la célula. No de fuga, perdón, disculpen, los de fuga están acá, si no nos confundimos. Canales de potasio se abren y empieza a salir cargas positivas, sale potasio. Y esto, por ende, hace que mi célula recupere
No quiere jalar el apuntador. Denme un segundo. A veces se traba la computadora. Ok. Decíamos que aquí entra sodio. Hasta ahí vamos bien. Y acá, ya en la fase de repolarización, sale potasio. ¿Ok? Entonces la célula empieza a recuperar su polaridad. Entonces tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y la célula acá otra vez en fase 1, recuperando su polaridad. Pero ¿qué pasa aquí en la cumbre? Yo había dicho en clases pasadas que los canales de sodio tienen una característica. Abren y cierran más rápido que los de potasio. Y los de potasio abren muy lento y cierran muy lento. Si los dos abrieran y cerraran rápido, esto aquí se comportaría así. ¿Ok? Otra vez. Denme un segundo, hijos. Me cae gorda esta tableta que me compraron. Es una porquería. Pero bueno. Aquí lo que estamos viendo es el cierre y la apertura de los canales y a la velocidad que abre y cierra. Por eso se ve esta forma como tipo campana en la cúspide o en la sobreexcitación del gráfico, ¿verdad? De la célula nerviosa. Ahora sí, una vez dicho esto, volvamos a los canales. Fíjense bien. Si yo tengo la compuerta en el canal de sodio, si yo tengo la compuerta activación cerrada, la que vea el líquido extracelular, esto es líquido intracelular, si yo tengo la compuerta de activación del sodio cerrada y la compuerta de inactivación abierta, ¿cómo está mi célula? Está en reposo. Y si lo traduzco a fases del potencial de acción, está en la fase 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a estar aquí mis compuertas del canal del sodio? Bueno, la de activación cerrada no me deja entrar sodio, está en reposo, y la inactivación abierta. Tengo un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivolts. Cuando la célula ya fue excitada, que empieza a perder su polaridad la célula en su interior, haciéndose menos negativa, entonces eso nos indica que ya hubo ¿qué? Lo que habíamos puesto aquí, una entrada de sodio, ya entró sodio, y si está entrando sodio, ¿cómo está mi compuerta de activación? Abierta hacia el exterior, porque es la que ve al exterior. La de inactivación no ha sufrido cambio. Vean cómo sigue igual como estaba en la fase de reposo. Entonces, ¿qué empieza a pasar aquí? Empieza a entrar sodio y entra el sodio. Y esta compuerta de activación que veía ese líquido extracelular está abierta durante toda la despolarización, que es de los menos 90 milivolts a los menos 35, a los más 35 milivolts. Estamos en la fase 2 del potencial de acción. Aquí lo podemos ver, desde los menos 90 a los más 35, en la fase 2 del potencial de acción. ¿Ok? Ahora, posteriormente, la compuerta que no se ha movido, que era la inactivación, cuando ya estamos de más 35 otra vez a menos 90 milivolts, o sea que ya vamos recuperando la polaridad, estamos en la fase de repolarización, en la fase 3, esta compuerta se cierra y ya no permite la entrada de sodio, ¿verdad? Ya no queremos que entre más sodio, ya acabó la fase de despolarización. O sea, estaríamos aquí, en la fase de repolarización. Ok. Ahora vean el potasio. En la membrana de esa célula hay solo una compuerta que ve hacia el líquido intracelular.
Vean cómo los dibujos más o menos están acomodados en la fase del potencial de acción, como se van abriendo, cerrando las compuertas. Si yo veo aquí en la fase 1, en la de reposo, y veo mi canal de sodio, digo, mi canal de sodio tiene su compuerta de activación cerrada, la que vea el líquido extracelular, y la compuerta de inactivación abierta. Estoy en reposo. Y obvio, pues que el canal de potasio, entrando ya al tema del canal de potasio, vean cómo está cerrada. Esta está cerrada, está en reposo. Lo que yo quiero es que entre sodio. Entonces, esta compuerta, que no se llama ni de activación, es una compuerta, está cerrada. Entonces, esta compuerta del sodio, del potasio, va a estar cerrada en la fase 1 y obvio que va a estar cerrada durante la fase 2. ¿Por qué? Porque vean que cuando ya estoy en la fase 2, de los 90 milivolts más 35, que se abre la compuerta de activación, que a veces el líquido extracelular del sodio, para dejar entrar el sodio, yo no puedo dejar todavía salir potasio. Entonces estoy en despolarización. Entonces en la fase 2, esta compuerta continúa cerrada. Pero fíjense bien, cuando yo ya estoy en la fase 3, que es la repolarización, ahora yo aquí sí quiero que salga potasio para que recupere la polaridad la célula. Entonces aquí en la fase 3, la compuerta del potasio se abre. Sería ese líquido intracelular y empieza a salir mucho potasio para recuperar la polaridad. ¿Ok? Pero fíjense cómo esta compuerta se abre poquito antes, porque es muy lenta. Poquito antes, aquí dice activación lenta, se abre poquito antes de la cerrada de la compuerta de inactivación del sodio. Por eso tenemos en el gráfico esta configuración en la parte más alta del potencial de acción, ¿verdad? Unas abren muy lentamente y otras cierran muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Termina el potencial de acción y al terminar el potencial de acción, y quedar la célula en reposo, estas compuertas que sería su última configuración, vuelven otra vez al principio, esperando el siguiente potencial de acción. Esta que estaba abierta, ya cuando está otra vez ya bien en reposo, en la parte más baja del potencial de acción, ¿sí? Esta compuerta aquí vuelve a quedar cerrada y la otra abierta, y la del potasio, que estaba abierta acá, queda otra vez cerrada. Y es como se mueven las compuertas durante el potencial de acción. ¿Se entiende? Sí, todo bien. Ok. Como estas son como 10 preguntas del examen, a ver, alguien que me diga en qué fase del potencial de acción estoy cuando la compuerta de activación del sodio está cerrada y la compuerta de inactivación del sodio está abierta. En reposo. En reposo. ¿En qué fase del potencial de acción estoy cuando la compuerta de activación del potasio está abierta? La compuerta, del potasio, no de activación. La compuerta del potasio está abierta, la compuerta de inactivación del sodio está cerrada y la compuerta de activación del sodio está abierta. Sería en la fase 2 de despolarización. Compuerta de activación, compuerta del potasio abierta, hija. Compuerta de inactivación del sodio cerrada y compuerta de activación abierta. Estos dos, perdón, así, ¿qué fase es del potencial de acción? ¿Sería la fase de repolarización? Así es, fase de repolarización. De este cachito salen como 5, 6, 7, bueno,
bastantes preguntas. Entonces hay que comprenderlo bien. ¿Hasta ahorita vamos bien, hijos? ¿O volvemos a repasar? Todo bien, profe. Ok. Vamos a tomar 10 minutos de descanso y volvemos a la clase. ¿Sale?
¿Me escuchan? Sí, profe. A ver, denme un segundo, otra vez se desconectó el audio. Y otra vez. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a continuar. Vamos a compartir pantalla. Aquí está, potencial de acción. Bueno, ya que no hay dudas con las compuertas de activación e inactivación, vamos a ver aquí un esquemita, vean. Vean, aquí dice potencial de acción y lo miren cómo tenemos representado nuestro potencial de membrana en reposo. Aquí tenemos en la membrana celular de esta fibra nerviosa los canales de fuga, que ya hablamos de ellos. Estamos viendo la bomba de sodio-potasio y estamos viendo los canales de activación por voltaje, tanto los del sodio como los del potasio. Vean cómo aquí todavía no hay un potencial de acción. Estamos con un potencial de membrana en reposo. Estos dos están trabajando activamente para mantener este valor en el interior de la célula, ¿verdad? Sacando potasio y metiendo sodio, se fuga por aquí el potasio y acá la bomba saca el sodio y mete el potasio. Y todo esto es dinámico, está dinámico y la célula está estable, tiene un valor de menos 90 milivolts, ¿sí? Entonces, cada potencial de acción con un cambio súbito de ¿qué? Del potencial negativo en reposo que teníamos a un potencial, aquí dice, a un potencial positivo, no, a un potencial menos negativo. Cuando sobrepasa el cero se da sobreexcitación, pero no necesariamente tiene que rebasar el cero. Si el potencial llega hasta aquí y luego se repolariza, bueno, este es el potencial de acción y no superó el cero. Entonces, a un potencial positivo, esto está mal aquí en la diapositiva, ¿eh? A un potencial menos negativo, ¿ok? Pero aquí está trabajando en los canales de fuga y la bomba sodio y potasio. Vean, ahí están trabajando estos dos, canales de fuga y la bomba sodio y potasio. Me mantienen las concentraciones del sodio más en el exterior, las del potasio en el interior. Y como constantemente está fugando mucho potasio, y es 100 a 1 esa fuga en comparación de lo que entra el sodio, mi potencial siempre es negativo, pero siempre el mismo, estable. ¿Ok? Cuando yo estimulo esta célula, aquí mi célula tiene una polaridad, menos 90 milivolts. Estoy en fase 1 del potencial de acción, fase de reposo. Cuando esta célula, bueno, aquí sigue explicando la fase 1 del potencial de acción. Vean cómo la compuerta activación del sodio está cerrada, la inactivación está abierta, vía líquido extracelular, esta compuerta, y esta otra, la de inactivación a líquido intracelular. No puede entrar el sodio. ¿Ok? ¿Qué pasa? En esa misma fase, la compuerta del potasio está cerrada, está viendo hacia el líquido intracelular. ¿Ok? No puede salir potasio, ni puede entrar sodio. Entonces tengo mi valor de menos 90 milimols. ¿Quién conserva ese valor? Mis canales de fuga de potasio y lo de la bomba sodio-potasio tepeasa. ¿Ok? Cuando mi célula, en este caso una célula nerviosa, es estimulada, en ese momento se produce un cambio súbito del potencial de membrana en reposo. Vean, ya estoy en la fase de despolarización, me voy a regresar, estoy en la fase de despolarización y empieza a entrar ¿qué? Sodio al interior de la célula. Esto no ha dejado de trabajar, simplemente estos canales se activaron y esto hace que entre más sodio, ¿verdad? Pero esto sigue trabajando, entonces esto es dinámico, ¿verdad? Entonces, la fase de despolarización hace que el potencial de membrana o la polaridad normal de la célula, que era de menos 90 milivolts, se haga menos negativo. Aquí menciona menos 65 milivolts, que no sé si lo menciona aquí o más adelante, pero llega al umbral, ahorita hablamos del umbral, pero llega a menos 65 milivolts
y se cumple la ley de todo o nada. No sé si aquí lo digo. Aquí está, miren. La membrana se hace súbitamente permeable al sodio, pero se requiere superar los menos 65 milivolts para cumplir la ley de todo o nada y desencadenar el potencial de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un potencial de acción, voy a poner aquí los menos 65 milivolts, yo tengo un potencial de acción que se está generando y llego a los menos 65 milivolts. Una vez que llego a este valor, la célula dispara su potencial de acción, no cede. Llego a la ley de todo o nada. Si lo supero es todo, se genera el potencial. Si no lo supero es nada, no se genera el potencial de acción. Entonces, se va despolarizando la célula, va entrando sodio, va entrando porque se van activando muchos canales, cada vez más canales que están en la membrana celular de sodio y va entrando sodio. Esos canales que se van activando hacen que mi célula llegue a un valor de menos 65 milivolts. En ese momento se cumple la ley de todo o nada. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ahí se mencionó, por eso lo comento. Ahí está la ley de todo y nada. Ok, aquí todavía no llegamos a los... Bueno, en el ejemplo dice que ya llegamos, pero vamos paso a paso. Se estimula y se va a abrir esta compuerta y va a permitir que entre sodio. Ahí está. Vean cómo en la fase de despolarización, el sodio que está en el líquido extracelular, al abrirse esta compuerta de activación del sodio, penetra sodio. Y conforme va siendo menos negativo el potencial de membrana en reposo, se van abriendo más y más compuertas, más y más compuertas. Cuando el voltaje se eleva, la compuerta de activación se va aumentando de 500 a 5000 veces la permeabilidad del sodio para despolarizar la célula. Cuando empieza a despolarizarse la célula, que estamos aquí subiendo, cuando llegamos a los más 65 milivolts, de volverse permeable al sodio de 500 veces, donde iba aquí, aumenta a 5000. ¿Qué quiere decir? Que se abren muchos canales y en eso se dispara el potencial de acción. Y la célula se está despolarizando, superamos los menos 65 milivolts. En el ejemplo que estamos viendo se hace positivo hasta más 35 milivolts. ¿Ok? Fase de despolarización. ¿Cómo está en la fase de despolarización mis canales? Bueno, ahí está. Ya se abrió la compuerta de activación del sodio. Pues estoy en despolarización. La compuerta del potasio sigue cerrada. ¿Ok? Ahí está. Vamos acá. Vean, ahí está entrando el sodio. Superé el umbral. Mi célula se hizo permeable de 500 a 5000 veces más al sodio. Entra mucho sodio. Ahí está. Entra tanto sodio que se sobreexcita y llega a más 35 milivolts. ¿Ok? Y se logra el objetivo de despolarizar mi célula. ¿Ok? Estoy en fase de despolarización. ¿Qué pasa después? Bueno, ya estoy en más 35 milivolts. Ahora ¿yo qué necesito? Ahora necesito cerrar mi compuerta de inactivación para que ya no siga entrando sodio. Estamos hablando del canal de sodio. Y en ese momento, cuando se cierra esta compuerta y poquito antes se abre la de activación de la compuerta del potasio, perdón, estoy en fase de repolarización. Ya llegué a los más 35, se cierra la inactivación. ¿Ok? Y luego, ¿cuál se abre? Esta que estaba cerrada se abre y empieza a salir potasio. Mi célula se está repolarizando. ¿Cuál es el objetivo? Que llegue a su polaridad normal. Y entonces el potencial de acción empieza a ceder y estoy en esta fase de aquí. Aquí está saliendo lo que decía yo, potasio. Acá en esta fase de despolarización entra sodio. Ahora, si nosotros queremos ver las compuertas, aquí está. Vean, en esa fase se abre la de potasio, que es el líquido intracelular, y se cierra la de inactivación del sodio. Y ya no deja entrar más sodio. Estoy en fase de repolarización. Y ahí está saliendo la fase de repolarización. Ahora, ¿qué pasa? Estoy en fase de repolarización. De todos modos, la bomba
sodio, potasio, ATPasa está trabajando, ¿ah? Entonces, la célula hace esto, se despolariza, se repolariza, y para mantenerse puede haber una sobreexcitación así ligera, y luego así, ¿sí? Se hiperpolariza y luego se recupera. ¿Quién se está encargando de que esta línea basal esté así? La bomba sodio y potasio, sacan 3 de sodio, metiendo 2 de potasio para restablecer las concentraciones, y aquí los canales de fuga, potasio, ¿ah? Los canales de fuga de potasio. Entonces, al final de cuentas, lo que hacíamos en la clase pasada, en el capítulo pasado, lo terminamos hace unos minutos, ¿quién era responsable de mantener otra vez el potencial de membrana en reposo gracias a las concentraciones de ambos iones? El sodio más concentrado en el líquido extracelular, el potasio en el intracelular, la bomba sodio y potasio. ¿Sí? Y otra vez está lista la célula para esperar otro potencial de acción. Ahí está la bomba de sodio y potasio haciendo su trabajo. Y otra vez volvemos a repetir el ciclo. La membrana está polarizada, está en reposo. ¿Ok? Aquí no quiere decir que no está entrando ni saliendo, entrando sodio, saliendo potasio. Hay un movimiento constante de sus iones, pero hay un equilibrio en esa célula porque las bombas mantienen este valor gracias a los movimientos de los iones a través de la membrana, ¿verdad? Ni gana el potasio ni gana el sodio, ¿verdad? Hay un equilibrio dinámico, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, potencial de acción, hablando de la célula nerviosa, que tiene un valor, este es un valor real de menos 90 milivolts, tiene 2 caminos. Una vez que se estimula, que supere el umbral de los menos 65 milivolts, y sucede todos los fenómenos que hemos mencionado, que se abren los canales de sodio en la despolarización, y luego se cierran y luego se abren los de potasio, y ahí la repolarización. Pero puede ser que no supere el umbral, o sea, no supere los menos 65 milivolts, no se cumple la ley de todo y nada, y no se genera el potencial de acción. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, voy a pasar lista. Déjenme busco el grupo, vamos a pasar lista. Ok. Rivera Esquivel Misli. Sí, profe, presente. Vázquez Oropesa Carolina. Presente. Anguiano Holguín Marco. Ok, Presente, ok. profe. Marco Anguiano. Sí, ya vi. Falcón Texna Carlos. Presente. Cardosa Ordóñez Catherine. Portugal López Carolina. Presente, profe. Holguín Olmos Jessica. Presente. Martínez Núñez Abril. Martínez Núñez Abril. Ok, Chávez Escárcega Jauri. Presente. Valenzuela Alvarado Mariana. Presente. Martínez Castañeda Daniela. Presente. Cázares Aldaco Ángel. Presente. Loya Villegas Alondra. Presente. Dorado Cedillo Luis. Presente. Ok. Ávila Luébano Cristian. Presente. Ramírez Hernández Ani. Presente. García Moreno Maya. Presente. Borrego Martínez Valeria. Presente. Guzmán Medrano Andrea. Presente.
Corona Sánchez Valeria. Presente. López Valdés Abel. Presente. Carrillo Cárdenas Aide. Presente. Esqueda Candela Leslie. Presente. Acosta Estrada Irú. Presente. Carrillo Nogami Dana. Presente. Núñez Ríos Eli. Presente. Olivas Aguirre Fátima. Presente. Torres Terrazas Ángel. Presente. Cázares Valles José. Presente. Bailón Salazar Carla. Presente. Olvera Mesa Hanna. Presente. Ok. Una vez más. Martínez Núñez Abril. Cardosa Ordóñez Catherine. Ok, hijos, ¿hay dudas? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Se entendió la clase? ¿Todo bien? Todo Sí, bien, profe, todo Sí, bien. todo bien. Sí, profe. Le iba a preguntar que no ha abierto Sí. el canal para subir el cuestionario. Ay, sí, cierto, hija, tiene usted toda la razón. Ahorita en una hora, a más tardar, ahí está abierto ya. Una disculpa. De todos modos, pues, no importa o no afecta en la tarea si está abierto o no el canal. De todos modos, si ya hicieron la tarea, pues nomás la tienen ahí un ratito más y luego ya la suben. Pues ahorita lo abro. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Se entrega el 5, ¿verdad? El 5 de marzo. El 5 de marzo.